por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Eduardo Arana se convirtió en el cuarto jefe de gabinete del gobierno de Dina Boluarte, tras la crisis ministerial que provocó la renuncia de Gustavo Adriancén a pocas horas de enfrentar una posible censura. Durante el mandato de Boluarte, varias figuras han ocupado este cargo clave, desde Pedro Angulo Arana, cuya gestión duró apenas 11 días, pasando por Alberto Otárola, quien se mantuvo en el cargo por 1 año y 2 meses, y finalmente Gustavo Adriancén, quien perdió respaldo del Congreso tras minimizar el secuestro de 13 trabajadores mineros en Patás, quienes luego fueron encontrados sin vida. Pero estos no son los únicos cambios que ha experimentado el gobierno. Los continuos cambios ministeriales es algo que ha marcado la gestión de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió el cargo, es decir, hace más de 2 años. Alrededor de 65 cambios ministeriales es lo que se viene registrando. Y si hablamos de las carteras con más modificaciones, lo lidera la cartera del Interior con 8 cambios de ministros y le sigue el sector Educación con 5 modificaciones. La juramentación del nuevo gabinete, realizada a solo horas de la salida de Gustavo Adriancén, generó cuestionamientos por parte de diversos gremios empresariales, quienes consideran que la crisis institucional en el país ha llegado a niveles inéditos. Y el hecho de nombrar en 2 horas o en 1 hora un gabinete nuevo, eso demuestra una vez más que estamos improvisando, que no es correcto. El Perú no está para jugar a improvisaciones. Improvisación y falta de estrategia política que también advirtió el analista Enrique Castillo al referirse a la salida de Gustavo Adriancén, quien negó su renuncia 2 veces antes de confirmarla en vivo y a nivel nacional. El solo hecho de renunciar, teniendo atrás a todos los ministros que se quedaban y al costado a la presidenta aplaudiendo su mensaje, es la muestra de lo que puede significar una pésima estrategia política. Porque el primer ministro en todo caso debió renunciar con muy bajo perfil. Pero aún más cuestionada ha sido la ratificación de la mayoría de los ministros renunciantes. Desde el Congreso, Acción Popular lamentó que la presidenta se encierre en su reducido entorno político y priorice su agenda personal como su viaje al Vaticano. En tanto, Podemos Perú anunció que no otorgará el voto de confianza al gabinete Arana por ser parte del fracaso de este gobierno. Sin embargo, a pesar de las críticas, el Ejecutivo se muestra seguro de que recibirán el voto de confianza. Consideramos que sí vamos a obtener el voto de confianza. El Premier y los ministros vamos a acompañar al Premier a la presentación de nuestro plan de gobierno, digamos, en lo que queda de aquí a julio del 26, y confiamos en que vamos a tener la aprobación. Pero la confianza que proyecta el ministro de Economía no es compartida por algunos sectores empresariales. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, cuestionó la repentina salida de José Salardi del MEF. Nosotros, el sector de la micro y pequeña empresa, no estamos de acuerdo con la elección del señor Pérez Reyes. ¿Por qué razón? Ya ha demostrado su experiencia. Ha sido ministro de la producción y en 2 años no pudo producir una media, teniendo el presupuesto ahí. Y ha tenido serios conflictos con los sectores de la micro y pequeña empresa. Serios, terribles conflictos. De ahí lo pasaron al MTC. En todo este tiempo no ha podido poner a funcionar un aeropuerto. Otro ministro recientemente designado y cuestionado es el titular de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, militante de Alianza para el Progreso, quien fue denunciado por violencia física por su pareja, según consta en una denuncia policial. Su ratificación ha sido calificada como un error por el analista político Enrique Castillo. ¿Cree que fue un error no hacer un cambio pese a estos cuestionamientos por parte de la presidenta? Sí, claro. En primer lugar porque si la presidenta quiere tener un gabinete que pueda durar algunos meses, necesita un gabinete que sea el gabinete de la transición, el gabinete que pueda organizar y asegurar un buen proceso electoral. ¿Cómo se asegura un buen proceso electoral? Teniendo como ministros a militantes de un partido que va a competir en las elecciones.
Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, también criticó esta designación. Nos parece extraño que un ministerio que maneja un presupuesto muy grande se haya nombrado una persona que al parecer no reúne las características necesarias, adecuadas para manejar ese ministerio. Realmente nos crea mucha incertidumbre. El nombramiento de Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros se produce en medio de cuestionamientos por su gestión previa en el Ministerio de Justicia, especialmente tras la fuga de un interno del penal de Lurigancho. Además, se suma a la baja aprobación del gabinete y de la propia presidenta, que en la zona norte del país ha llegado al 0% según las últimas encuestas.